Ahora vamos a dar paso a la siguiente presentación. Entonces ahora todos los alumnos y alumnas de la clase que suban aquí, porque ahora es vuestro turno. Ellos y ellas son mi clase. Faltan dos, Gonzalo y Álvaro, que no han podido venir, pero son la clase que tengo aquí este año, la tutoría de Santa Ana, de quinto de primaria y de secundaria. La verdad que es un disfrute estar todos los días con ellos, sinceramente. En cada una de vuestras sillas tenéis esto. Esto llegó a mis manos hace cuestión de 4 años. Y yo dije, ¿qué hago con esto? Y se me ocurrieron ideas. ¿Vale? Esto es un folio en blanco con un punto negro en el centro. Bueno, uno de los objetivos que tiene el área de lengua en la escuela, precisamente, es que los chicos y las chicas hagan producción de textos literarios o de textos con intención literaria, que hagan producción de textos escritos con intención literaria. Y yo a principios de curso, a esta gente cuando los conocía menos que los conozco ahora, se me ocurrió entregarle a cada uno esto. Y les dije, inventad una historia. Que también os invito a que la hagáis vosotros, porque a lo mejor podemos hacer una publicación mayor. Bien, de esto ha nacido esto. Cuando yo leí esta historia, yo les dije, esto hay que publicarlo, porque me parecieron 8 historias completamente diferentes unas de otras, pero digo, tenemos que publicar esto, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, nos lo estuvimos currando un tiempo, porque ¿qué hicimos? Primero escribieron el cuento, los corregimos, salieron, ya os digo, 8 historias completamente diferentes, y digo, no nos vamos a conformar con hacer el cuento y ya está, y publicarlo de mala manera. Vamos a tratar de publicarlo más o menos bien. Y como siempre uno tiene amigos por todos lados, pues con la ayuda de mi amigo Mario de Aracena, pues le dije, Mario, me tienes que ayudar, pues yo quiero publicar esto en un formato que parezca un librito, que no sea como hicimos allá por el año 91, Lupe, cuando publicamos unos cuentos de Navidad hechos a fotocopia, que todavía los tengo, ¿sabes? Cuentos de Navidad, ¿no? Entonces, se publicaron en aquel tiempo. Pero como estamos en la época de las TICs y de las TACs, pues resulta que, digo, pues tenemos que ir un paso más allá. Y entonces me costó trabajo, pero además cada cuento tiene un código QR que está enlazado a un audio donde a ellos y a ellas se les escucha leer su cuento. Entonces no nos conformamos solamente con hacer el cuento y que lo pudierais leer vosotros, sino que lo podéis escuchar en sus voces, mientras que no me fastidien el Google Drive, que es donde están colgados los audios, pero bueno, espero que no. ¿Vale? Bien, dicho todo esto, para que os hicierais una idea y contextualizarais de qué estamos hablando, ahora nosotros, perdonad, otra cosa, he puesto el violeta y el amarillo porque es la bandera de Santa Ana, ¿vale? Los colores eso ahí encima. Ahora algunos de ellos van a leer y después, pues quien quiera, pues vamos a repartir los libros porque creo que hay para todas las personas, pero antes de leer, Rubén y Leo van a contar un poco la idea de lo que pretendemos con este libro, entre otras cosas, ¿vale? Bueno, a ver, lo primero que hemos hecho con este libro es fomentar nuestra creatividad. A partir de eso, el año pasado, fuimos a Sevilla a la Feria de la Ciencia en mayo. Llevamos un proyecto de una maqueta de Sevilla hecha a escala, en la cual presentamos una serie de ideas para hacer que Sevilla fuera una ciudad más sostenible. Hay un ranking en España en el cual mide la cantidad de cosas que hacen las ciudades para que sean más sostenibles, y Sevilla no era una de las mejores. ¿Qué hicimos nosotros? Hacer una maqueta de Sevilla e implementarle una serie de medidas para que pudiera mejorar en ese ranking. Nosotros llevamos ese proyecto en la Feria de la Ciencia Sevilla el mes de mayo, se lo presentamos alrededor de unas 27.000 personas y más o menos tuvimos un éxito. Por lo tanto, este año vamos a llevar otro proyecto.
en el cual haremos una maqueta sobre este pueblo, pero mucho más sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nuestro proyecto va a consistir en placas solares. Vamos a hacer otra maqueta a escala del pueblo, en la cual vamos a implementar una serie de medidas para que todas las infraestructuras del pueblo vayan sobre placas solares. Es decir, hacer que el pueblo sea mucho más sostenible. ¿Qué queremos hacer con esto? Que el pueblo vea lo que podemos hacer en el pueblo para que funcione mejor. Es decir, y de aquí al futuro no esté, por ejemplo, más contaminado, por ejemplo, y podamos evitar la contaminación. Y eso, básicamente, eso es lo que vamos a hacer en el proyecto. También estamos abiertos a recibir colaboración que va a estar destinada a este proyecto, por si queréis colaborar. Y poco más que decir, eso es lo que vamos a hacer este año. Además, también vamos a incluir una feria en el proyecto, como si hubiera una feria aquí en Santa Ana, la cual va a estar entera movida por placas solares. Y ya está, ese es básicamente el proyecto. ¿Y poco más? Hacer este libro solo hemos utilizado un folio en blanco, con un punto negro dibujado en su centro. Las historias han surgido del interior de cada alumno y alumna de la clase de quinto de primaria y primero y segundo de ESO, de Santa Ana Real. Os brindamos este ramillete de cuentos de temática diversa, cada uno de los cuales lleva adjunto un código QR, con la voz de cada autor o autora narrando su historia. Esperamos que disfrutéis con esta colección de cuentos negros sobre blanco. El punto negro. Cuando me desperté, saludé a mi familia, me vestí, desayuné y salí corriendo para la escuela, porque ya iba tarde. Aquel día en clase, el profesor nos pidió que hiciésemos un dibujo. A mí, en ese momento, no se me ocurría nada. En mi cabeza solo había un enorme punto negro, que no me dejaba pensar en otra cosa que no fuera el dichoso punto. Se acabó la clase, y el profesor me dijo que al día siguiente tendría que acabar el dibujo, si no, recibiría un castigo. Cuando llegué a casa, le conté a mi familia lo que había pasado, y me dijeron que era porque me faltaba imaginación. Tras escuchar aquello, se pusieron en funcionamiento mis neuronas y ¡chas! En mi cabeza surgió la idea de cómo hacer desaparecer el punto negro. Al día siguiente, en la escuela, dibujé un paisaje nevado, y el punto negro desapareció bajo la nieve, y no volví a verlo nunca más. Desde aquel día, en mi cabeza suelen aparecer historias nuevas, que os iré contando de aquí en adelante. Fin. El punto triste. Érase una vez un punto que no tenía amigos, y en su escuela todos se burlaban de él. Se sentía solo en el mundo, ni siquiera sus padres le prestaban atención. Pero un día, mientras que estaba en el patio de su colegio, conoció a su primer amigo, que se llamaba Coma. Punto y Coma se hicieron buenos amigos, salían a la calle juntos, jugaban juntos, pero la división no era infinita. Coma se tenía que ir a otro país, y Punto se quedó solo para siempre. Punto entró en depresión, pasaron días y meses, y tuvo otra vez una vida miserable, sin amigos y sin familia. Hasta que un día, mientras que iba de camino por un sendero, vio una sombra que le resultó familiar, y cuando se acercó se encontró con Coma, llorando de alegría. Lo abrazó, y Coma también lo abrazó a él, y volvieron a ser muy buenos amigos hasta el fin de los tiempos. Cuento de María José. El agujero negro. Un día me desperté, así, de sobresalto, porque noté que algo me había tocado el brazo. Corriendo, encendí la luz de mi cuarto y miré el reloj. Eran las 4:27 de la mañana. Fui al cuarto de mis padres para ver si ellos todavía estaban dormidos. Dormían a pierna suelta, ni se enteraron cuando abrí la puerta. Cuando volví a mi cuarto, no había nada. Todos los muebles, mis libros, todo, absolutamente todo, había desaparecido. Lo único que había era un punto negro en la pared sobre la que antes estaba colocada la cabecera de mi cama. Toqué con la punta de un dedo el punto negro y no sé cómo,
Algo me cogió y me metió dentro del punto. Empecé a caer por un sitio que parecía un tobogán de agua, de esos en los que no se ve nada, mientras desciende, y de pronto, cuando menos te lo esperas, te suelta en el agua. Pues así era, pero a mí, en vez de soltarme en el agua, me soltó en un sitio que estaba lleno de basura y de cachivaches viejos. Comencé a andar hasta que llegué a un sitio donde estaban todas las cosas de mi cuarto. Seguí andando y me encontré con Juan, mi mejor amigo. Le pregunté si también se habían llevado las cosas de su cuarto y me dijo que sí, y que también lo había succionado el punto negro que apareció dibujado en una de las paredes de su cuarto. También me contó que unos días atrás había estado saliendo en las noticias que hay un agujero negro en la ciudad que lo está succionando todo y que se mueve de un lado para otro. Los científicos están intentando averiguar de dónde ha salido este agujero negro. Le propuse que en ese caso exploráramos nosotros por nuestra cuenta esto y buscáramos la salida de aquel sitio para volver a casa. A él le pareció bien, así que empezamos a andar juntos. Después de llevarnos varias horas andando por aquel extraño lugar, encontramos una especie de tobogán y decidimos tirarnos por él para ver hasta dónde llegábamos. El descenso se nos hizo interminable, pero después de un rato llegamos a una calle y cuando miramos alrededor descubrimos que estábamos en nuestra ciudad. Nos miramos y empezamos a reírnos a carcajadas de todo lo que nos había pasado y pensando si todo esto era verdad o solo un sueño. El punto de Fran. Una mañana, en la clase de lengua, a un niño llamado Fran le mandaron a inventar una historia, pero no se le ocurría ningún tema interesante. El niño pensó y seguía igual, sin saber cómo empezar. Pasaban los minutos y por mucho tema que barajaba, seguía sin encontrar uno que le llamase la atención. Llegaba el momento de entregar la actividad y él nada más había puesto un título a su historia, El punto. Cuando sus compañeros lo leyeron, se quedaron un poco con la intriga de saber de qué trataría esa historia. No pudieron contenerse y le preguntaron, a lo que el niño respondió que se llamaba así porque después de una clase entera pensando no se le ocurría nada. Ya llegando el final de la clase, la maestra le dijo que le tenían que entregar la historia, pero el niño al no escribir nada la entregó solo con el título. La maestra, al leer el punto, le preguntó al niño qué era el punto y el niño le dijo que era porque no se le ocurría nada y que por eso solo había escrito el título. Todos los niños empezaron a reírse. La maestra agachó la cabeza con la idea de al día siguiente proponer la misma actividad para poner a prueba a Fran. Así fue, al día siguiente, cuando la maestra entró en clase, le propuso que escribiese otra historia. Fran no lo dudó, cogió su cuaderno y en vez de pensar en ideas complicadas, volvió al punto. Decidió que ese punto era un portal temporal que daba acceso a un mundo desconocido, donde las historias comenzaban y nunca se sabían cómo terminarían. Empezó a escribir. Un día apareció un punto flotando en el aire, en medio de la nada. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero aquellos que se atrevían a tocarlo desaparecían. Un niño llamado Nico, muy valiente, decidió acercarse. Al tocar al punto, todo a su alrededor cambió. Los colores del cielo, el suelo, las plantas. Ahora estaba en un mundo donde todo era posible, un mundo donde las ideas y los sueños cobraban vida. Fran no podía parar de escribir, se le ocurrían las ideas como nunca antes. Al final de la clase había escrito la historia más larga de su vida. Cuando entregó su cuaderno, la maestra lo miró con una sonrisa, le dio la enhorabuena y le dijo que sabía que lo conseguiría. Cuando la maestra leyó la historia en voz alta, todos se quedaron asombrados. El mundo de Nico y el punto sorprendieron a sus compañeros y esa vez nadie se reía. La maestra terminó de leer la historia y todos aplaudieron. Bueno, como veis, la verdad es que merecía la pena que esto quedara hecho un librito para la profundidad, porque no sé si probablemente alguno vuelva a publicarla, porque la verdad que escribe muy bien.